Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra sinvergüenza como pícaro, bribón, descarado. Hay una acepción en Hispanoamérica, en Perú concretamente, que lo utiliza como sustantivo femenino, sinónimo de desfachatez. Hoy ha estado en el Senado Óscar Puente. El Senado ya llama a Pedro Sánchez, pero ha ido Óscar Puente. Bueno, y Óscar Puente lo que ha dicho básicamente es lo siguiente. Nadie lo hace mejor que él. Él está muy orgulloso de cómo está gestionando los ferrocarriles españoles. Lo que ha publicado la prensa está todo lleno de bulos. Ha dicho, por ejemplo, que es mentira que el gobierno español haya financiado con 700 y pico millones de euros los ferrocarriles marroquíes, cuando es una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado como decisión del Consejo de Ministros. Él lo ha negado y él ha dicho que todo lo que le está diciendo en realidad es una mecánica de bulos inspirada por el neofascismo. Tal cual. Así que en los últimos días los españoles hemos sabido que la inversión en infraestructuras ferroviarias por parte del Estado es auténticamente vergonzosa, pero el neofascismo. Hemos averiguado, por ejemplo, que tenemos problemas denunciados permanentemente por los maquinistas y no nos habíamos enterado, pero en fin, denunciados, digo, permanentemente por los maquinistas, pero el neofascismo. Hemos averiguado en todos estos días la enorme cantidad de pufos que hay en la contratación de Adif con otras empresas, pero el neofascismo. Hemos averiguado, en fin, hasta qué punto los gobiernos de Pedro Sánchez han dejado caer en la práctica la inversión en la alta velocidad, pero el neofascismo. No sé, la Real Academia Española es una casa muy docta, pero la Real Academia Española va a tener que encontrar una nueva definición, me parece a mí, para el término sinvergüenza. Porque a lo que ha pasado hoy en el Senado no se le puede aplicar. Quién sabe, a lo mejor en la próxima edición de la RAE ponen un sinónimo de sinvergüenza que sea el neofascismo. 21:47, 20:47 en las Islas Canarias. Sí, Óscar Puente en el Senado, mientras se celebraban sendos funerales en Córdoba y en Huelva y en Madrid por las víctimas de la tragedia de Adamuz. En fin, qué día, titulares. Óscar Puente llega al Senado. Ha llegado solo, por cierto, ni un solo ministro le ha acompañado. Esto tiene su cosa. ¿Cómo ha estado? Pues ha estado como es él. Yo no sé si la palabra chulo está en la Real Academia Española, pero igual se le puede poner también, ¿no? Ha terminado encarándose con un senador del Partido Popular. La oposición le ha llamado de todo. Pero ¿sabe usted a quién se le puede aplicar la palabra sinvergüenza en realidad? No a Óscar Puente. A todos los socios de la mayoría parlamentaria del gobierno, los separatistas de toda Alaya, también la extrema izquierda, que ha elogiado la gestión de Puente. Bueno, aquí la palabra quizá no es a sinvergüenza, a lo mejor vamos a ir buscando en la RAE, en el diccionario, la palabra canalla, a ver qué tal encaja. Seguimos bajo los efectos del decreto ese de regularización masiva de hasta 850.000 inmigrantes ilegales que el gobierno aprobó el martes y en medios católicos crece el estupor por el aval de la Conferencia Episcopal a la regularización. Me parece que es un tema que vale la pena debatir, más que nada para que sean conscientes en la calle Añastro, que es donde está la sede de la Conferencia Episcopal, que aunque todos estamos dispuestos a aceptar que la jerarquía episcopal no es la Iglesia, porque la Iglesia es una cosa mucho más grande, ¿verdad?, estamos hasta los mismísimos de la Conferencia Episcopal. O sea, después de la profanación del Valle, esto. ¿En nombre de qué? Bueno, en nombre de que de momento lo primero que ha pasado es que las colas en el consulado de Pakistán en Barcelona daban la vuelta a 3 manzanas para regularizarse, claro. En fin. Bueno, con el asunto del decreto Tutti Frutti del otro día del gobierno que no salió, se ha reactivado judicialmente el desalojo de 60.000 viviendas ocupadas. ¡60.000! Pero ¿somos conscientes de lo que estamos hablando?
Como usted sabe, este tipo de vetos a los desahucios de los ocupas tenía por fundamento la protección a los vulnerables durante la pandemia, cosa que tenía cierto sentido, pero es que España es el único país que lo mantiene. Y luego hay una pregunta que me parece que es la clave. ¿Tiene sentido proteger a los vulnerables a base de hacer vulnerables a otros, que es el caso de los propietarios de esas viviendas? Claro. Bueno, lo veremos. Atentos al último de Aldama, que hoy en la Audiencia Nacional ha contado que Delcy le entregó un sobre donde aparecen pruebas de la financiación del Partido Socialista Obrero Español vía PDVSA, o sea, los petróleos venezolanos. Y también, por cierto, que el ministro Torres, Ángel Víctor Torres, o como dice él, Torres, estaba muy interesado en crear un depósito fiscal en las Canarias. ¿Sabe usted lo que es un depósito fiscal? Un depósito fiscal es una especie de aduana con régimen propio que no paga impuestos ni aranceles. ¿Para qué? Para el petróleo. Bueno, Aldama, por supuesto la izquierda ha salido en tromba contra Aldama, un delincuente que no sé qué, ya. Lo que pasa es que Aldama desde el principio es el único que está colaborando con la Fiscalía abiertamente. Por cierto, el sobre en cuestión, el sobre de Delcy, lo tiene la Guardia Civil. Si usted prefiere, lo tiene la Fiscalía Anticorrupción. Así que atentos a sus pantallas. Y entre tanta calamidad como pasa en España, prácticamente nos ha pasado desapercibido el foro de Davos, que en otro tiempo, recuerde usted, era la pasarela del mundo global. Bueno, lo que ha pasado este año ha sido mucho más importante que en años anteriores y apenas se ha contado nada, pero de verdad que han pasado cosas importantísimas. Vamos a contarlo, a hacer un breve resumen de lo fundamental. Yo le recomiendo que si puede vea el discurso del primer ministro canadiense, Carney. Si no puede, pues mire mi artículo de Gaceta este martes que hablaba precisamente de ello, porque el mundo ha cambiado, se ha dado la vuelta por entero. Nosotros aquí estamos mirando a Begoña, pero el mundo se ha dado la vuelta. En fin. Nosotros nos vamos a ir enseguida a presentar a nuestros contertulios. Antes les recuerdo que estamos mañana a las 7 de la tarde en la Escuela Comercial en Gijón, organizado por el Ateneo Jovellanos, presentación del Jinete de Luz, que es mi libro sobre la batalla de Clavijo, de si realmente existió, si no, si desapareció Santiago, si no se apareció, cómo fue posible aquella batalla, si realmente tuvo lugar, porque sí que hubo batallas allí, todas esas cosas, y hablar en general del principio de la Reconquista. Mañana viernes a las 7 de la tarde en la Escuela de Comercio de Gijón, la planta baja, organizado por el Ateneo Jovellanos. Así que allí nos veremos. Lógicamente, el relato de mañana será grabado, se emitirá, por supuesto. Bueno, bien, que los contertulios de esta noche. Alguien que no estará en Gijón porque le reclaman sus ocupaciones electorales. Don Ignacio de Oces, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, que estará José de campaña, Javier. ¿no? Estamos de campaña, sí, claro. La verdad que estamos de campaña. Y quiero destacar el entusiasmo con el que reciben los aragoneses a Santiago Abascal y a nuestro candidato a las elecciones regionales en Aragón, Alejandro Nolasco, que se están recorriendo con todo el equipo, palmo a palmo, toda la región. Y me parece muy importante destacar esto porque Santiago con Alejandro están conectando con las necesidades de los aragoneses, están conociendo sus problemas y estamos dando las soluciones adecuadas a jóvenes, a mayores, en el campo, en la industria, así que sí, en eso estamos. José Javier, pero también me gustaría meter dos temas, si puede ser, si me dejas. El primero de ellos, estoy conmocionado por el funeral de las víctimas y testimonios de las familias de las víctimas de la tragedia. Y están diciendo, ¿no? Queremos saber la verdad. Y es vergonzoso tener un gobierno que les miente y les miente a la cara y que está solamente en ocultar la verdad a las víctimas y a todos los españoles. Y nuestra responsabilidad como políticos y también de los medios de comunicación es señalar a los culpables y también eso, y corregir lo que haya que corregir para que esto no vuelva a ocurrir. A mí me parece fundamental este asunto. Y uno más, José Javier, máxima empatía y reconocimiento a los agricultores y ganaderos que se están manifestando otra vez más ante la vergüenza de la Unión Europea que les está saqueando. Y cuando se saquea al campo español, también se está saqueando a las ciudades.
Mercosur y la futura nueva PAC, es una vergüenza de lo que está sucediendo. Por lo tanto, creo que es muy importante que todos los españoles, vivamos donde vivamos, en la España rural o en las ciudades, tomemos conciencia de esta realidad, porque al final, si destruimos nuestra soberanía alimentaria, somos rehenes de quienes producen lejos. Y eso es lo que va a suceder en España como consecuencia de ese acuerdo nefasto de populares y socialistas en Bruselas. Con eso empiezo, José Javier. Muchísimas gracias. Joder, pues ya se hace el programa, Ignacio, del solo. Y bienvenido, Ignacio, buenas noches. Hablaremos, por cierto, si nos da tiempo, que yo creo que sí, de la campaña electoral en Aragón. Es difícil saber exactamente los resultados finales de PP y Vox, pero en cuanto al PSOE, todo apunta a un descalabro infinito, porque el entusiasmo que levanta Pilar Alegría... Yo no sé si usted conoce la región, pero en el sur de Teruel, según llegas ya a la entrada a Castellón, a las Cuestas del Ragudo y todo eso, justo antes, hay un enorme páramo absolutamente gélido, insoportable en verano por el calor. Bueno, eso es el entusiasmo que despierta Pilar Alegría en el electorado aragonés. Es una cosa de verdad. En fin, bueno, Ignacio, bienvenido. Don Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay muchos temas esta noche de gran interés, pero en esta introducción yo quisiera destacar un fenómeno que llama la atención por su maldad, ¿no? Óscar Puente tiene un sistema para defenderse de su incompetencia, de su inoperancia, que consiste en negar la evidencia. Es decir, no es que disimule o administre o disfrace o distorsione la verdad. No, no. Simplemente presenta la mentira como verdad. Y además en contra de la propia evidencia. Para esto hay que tener un carácter y una estructura moral realmente peculiar. Porque esto no lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Por ejemplo, ha dicho literalmente: ustedes me atacan por lo bien que lo hago. O sea, cuando la red ferroviaria española, en los 7 años de sanchismo, se ha convertido en un desastre absoluto. ¿Hay datos? Y, es decir, y dice, soy el que mejor lo ha hecho. Es decir, es un método dialéctico, ¿no?, que es perverso, porque es la mentira como herramienta sistemática de trabajo. Por ejemplo, ha mentido sobre el origen de la tragedia, ha mentido sobre el nivel de renovación del tramo, ha mentido sobre la fecha última de la revisión del tramo. No ha dicho una verdad desde no ha dicho una verdad desde que ha empezado. Y entonces dice, bueno, es que voy rellenando, a medida que llega la información, voy rellenando. O sea, usted decía, sin vergüenza se queda corto, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente se queda corto, pero para elegir un adjetivo, usted también ha aludido a canalla, ¿no? Una palabra así dejada al aire, ¿verdad? Canalla pues, sería adecuado, ¿no? Pero yo lo que veo en este gobierno es una cosa que en principio parecía que solo afectaba al cabeza del gobierno, a Sánchez, ¿no? Pero veo que también es algo que es propio de otros miembros del gobierno, que es que esta gente está loca. O sea, son psicópatas, disculpadme. O sea, porque una persona que dice, con el panorama que tiene detrás, soy el mejor, y ustedes me critican porque soy el mejor, y nunca se había hecho tan bien cuando la red ferroviaria está hecha un asco, no solamente hay que ser inmoral, mentiroso, desaprensivo. Yo creo que hay que tener un punto de majara, ¿sí?, porque esto no lo puede hacer una persona normal. Entonces, daos cuenta de que no solo estamos en manos de incompetentes, corruptos y sectarios, sino de
psicópatas. Entonces, claro, un país en manos de esta tropa, vamos al abismo. Entonces, yo creo que estamos en un problema de tiempo. ¿Tendremos tiempo de recuperar España antes de que ellos tengan tiempo de destrozarla? Ese es el problema. Alejo, bienvenido, buenas noches. Doña Irene González, cerrando mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando Alejo sobre lo vergonzoso que ha sido en el Senado. He tenido que quitar la declaración del ministro porque era inmoral, y llega ya un momento en que dices, por mantener mi salud mental, ¿no? Pues ya que el ministro la ha perdido por completo. Ha sido además un día de contraste. Por un lado, en el Senado teníamos a un ministro, Óscar Puente, que tiene a sus espaldas 45 muertos en el tren que él gestiona mal. Han matado a 45 personas por no gastarse el dinero en el mantenimiento de las vías, han matado a 45 personas por no hacer caso de todos los avisos en esa soberbia y en esa sed de poder, y todavía llega al Senado diciendo que lo ha hecho muy bien, ha dedicado un enorme tiempo de su intervención a quejarse y a victimizarse porque le critica a todo el mundo, porque al parecer todo el mundo le tiene envidia y le insultan y todas estas cosas. Y mientras tanto, claro, ante la ignominia, la oscuridad y la maldad, uno tiene que buscar la verdad y aferrarse a la luz. Y eso es lo que estaba pasando en Huelva, en el funeral. No en un funeral de Estado, que eso no existe. El Estado no puede celebrar funerales. El Estado pretendió sustituir a Dios, pero resulta que las personas que somos hijos de Dios no estamos dispuestos a ceder la verdad, el consuelo y nuestro sentido de vida a esta gentuza que ocupa el Estado. Eso realmente es el Estado. En Huelva estaban las víctimas celebrando el funeral, buscando consuelo en el único lugar donde hay, que es en Dios, en Jesús. Entonces, creo que la forma de recuperar España es precisamente volvernos indestructibles en buscar la verdad y aferrarnos precisamente a todo lo bello, que es justo lo opuesto a este Estado antiespañol, anticatólico, que nos odia, que nos desprecia y que encima mata a personas y todavía ellos son las víctimas. Entonces, hoy ha sido precisamente el ver las dos caras, las dos Españas, una clase política, no la voy a llamar élite, ¿no? Que ocupa el gobierno, que ellos son los dueños, ¿no?, de nuestras vidas, y luego el pueblo, que el pueblo está aferrado a Dios, aferrado a la verdad, y espero que jamás se vuelva a celebrar en España ningún tipo de acto masónico, que lo llamen funeral, y que cuando se guarde un minuto de silencio, que se pida rezar una oración, que no sé muy bien qué es eso del minuto de silencio, pero rezamos precisamente para buscar consuelo en lo que trasciende. Si crees que no hay nada, pues bueno, pues yo creo que es un poco a lo que hay que ir, y un abrazo a todas las víctimas de Huelva que han tenido que hoy soportar un día muy fuerte viendo al ministro Óscar Puente no reconocer nada. Luego veremos efectivamente lo que ha pasado en el funeral en Huelva, y veremos también lo que ha pasado en la misa celebrada en Madrid, en la Catedral de la Almudena. En Huelva el obispo ha hablado de la verdad y la justicia. En Madrid el arzobispo ha hablado de que no hay que encastillarse en nuestros búnkeres ideológicos. Impresionante. O sea, de verdad. Impresionante. En fin. Pero bueno, no entremos todavía en materia, porque a eso vamos a ir enseguida. Antes, don Adolfo Albistur, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hoy cardíaco completamente. Hoy cardíaco, además con lo que estamos oyendo y escuchando, pues más cardíacos, ¿no? Bueno, me vas a permitir que antes de empezar por el desfibrilador, como siempre un poco lo dejo siempre aparte, y es un aparato que además este fin de semana, que hablaremos de la cardióloga que entrevisto, lo recomiendan los cardiólogos. ¿Por qué? Porque mirad, esto es un aparatito que lo que te mide fundamentalmente es el ritmo cardíaco y el pulso que tienes, es decir, cuántas pulsaciones tienes en minuto, ¿no? El ritmo cardíaco, o sea, realmente cualquier problema que tiene el corazón se le llama arritmia, ¿no? Arritmia puede ser, pues eso, una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, puede ser una taquicardia, puede ser una bradicardia, que es un ritmo bajo. Pero este aparatito, que te lo mide en 30, 60 segundos, depende del tiempo que quieras estar, te hace un electro que te lo manda al móvil
y tú ves si está bien o mal. ¿Por qué lo mandan los cardiólogos? Dice, mira, cuando tú tengas una sensación del corazón que esté mal, lo mejor es hacerlo en ese momento, porque si yo luego ya me voy al hospital, ¿qué ocurre? Que ya ha pasado. Incluso cuando te ponen un Doppler, que son 24 horas, hay veces que en esas 24 horas no ocurre nada. Sin embargo, tú tienes este aparato y dices, oye, tengo una sensación como de que respiro mal, que un poco de agobio, me lo miro. Él va a mirar perfectamente si tienes algún problema, alguna arritmia. Si no tienes arritmias, tranquilo, puede ser que te hayas puesto nervioso, ¿no? Pero el ritmo cardíaco es bueno, o sea, no hay problema. Pero si tienes una arritmia, te lo va a dar. Entonces, esa es la manera de controlar que ese corazón no está bien. ¿Por qué? Porque una fibrilación auricular, bueno, se va tratando. Si es verdad que si no se trata, te puede dar un ictus. Pero una fibrilación ventricular es la que da una parada cardíaca. Que ahí ya entraríamos en la fase más complicada donde necesitamos un desfibrilador. Porque una parada cardíaca tenemos 10 minutos para reaccionar. Si no reaccionamos esos 10 minutos, el cerebro se nos va porque se queda sin oxígeno, se muere y hay que actuar. Por eso también esta parte, el desfibrilador, yo sé que llevo, yo creo que son 4 o 5 años, dale que dale, y si es verdad también que, fíjate, Esparza, todos los meses vendemos los mismos. Ah, sí, ¿eh? Todos los meses. Interesante. Es curioso, nosotros más o menos al mes vendemos 100 desfibriladores. Todos los meses lo mismo. Y fíjate que llevamos tiempo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Al principio, ¿quién compra el desfibrilador? El hipocondríaco y el que compra todo. Sí. Normal, o sea, tú prendes y vale. Pero la gente necesita irlo escuchando. Lo escucha una vez, bueno, sí está bien, pero ya pasa, sí está bien. Y un día a lo mejor, pues un amigo suyo le da una parada cardíaca y dice, ostras, y me escucha y dice, hoy. ¿Entiendes? Pero tenemos que seguir, porque si cada mes somos capaces de colocar 100 desfibriladores, que es la realidad, oye, pues está genial. Salvando vidas. Estamos salvando vidas, claro. Si es verdad que hay veces que dice la gente, bueno, pero claro, pero están puestos y tal. A ver, yo digo una cosa siempre. Puede decir que diga, oye, para salvar, hay 30.000 muertes. Sería complicado decir, vamos a salvar 30.000 vidas. Pero oye, si tú lo tienes cerca tuya, la tuya sí. Los de los demás ya no lo sé, pero tú dices, oye, pues mira, pues yo, si lo tengo en mi comunidad de vecinos, lo tengo yo, la mía sí. Así que, por favor, este es el método de poder salvar una vida, pues sobre todo porque el servicio de emergencia, ellos, si hay un desfibrilador, dicen, puf, hay desfibrilador, vale. Entonces ellos ya te dicen cómo hacerlo, si tú no sabes, que es muy fácil. Así que vamos a cardioprotegernos, nuestro corazón, digamos que está ahí, dale que te pego, nuestro motor, muy sencillo, pero en el momento que falla, ahí ya sí que no hay nada que hacer. Este fin de semana en Historias de Nuestros Médicos. Este fin de semana, pues lo he dicho, fíjate, la doctora Lilian Gregorian. ¿De dónde viene? De Armenia. ¿Con cuántos años se vino? Con 14 años. ¿De qué vino huyendo? Pues efectivamente de los problemas que hay en Armenia. Armenia ya sabemos que está aguantando ahí el catolicismo con musulmanes alrededor, y ya se vino con su madre, que tuvo mucha suerte porque su madre es violinista, vino y ya se pudo quedar aquí porque su madre es violinista y tal. Así que vamos a ver una cardióloga maravillosa, está en el Gregorio Marañón, en el San Rafael, va a contarnos cosas muy interesantes sobre cardiología, y también vamos a hablar de Armenia, que creo que es un país muy desconocido y creo que es absolutamente un país que ha sufrido genocidio. Sí, señor. Sí, y seguramente está en trance de otro. Es terrorífico lo que está pasando en Armenia. Mil gracias, Adolfo. Gracias. Recuerde, hay que llamar solo una vez a Protege tu Vida. Si no se lo cogen, no se preocupe, le van a devolver la llamada 900-730-061 y usted lo pregunta todo. Todo. Además, le van a explicar todo. Y pregunte también el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión. Vámonos a la publicidad. A la vuelta, antes de empezar con la crónica funeral de Adamuz y del Senado, vamos a pasar por Navarra. Ha denunciado Vox una cacicada, una más, del mundo chivite, que es que manejan el dinero de usted como si fuera un cortijo, como si fuera su cortijo. Es una vergüenza. Lo vemos enseguida. Mm. 22 horas 13 minutos, 21 y 13 en Canarias. Vamos a empezar por esta cuestión de Navarra, más que nada por lo siguiente. Uno, porque es un tema que llevamos hablando ya varios días con José María Elorz. Y luego, porque es la típica cosa de las que están desgarrando enteramente, desmantelando España, creando una atmósfera mefítica por todas partes, pero como son tantas, pasan desapercibidas y no puede ser.
¿De qué se trata aquí? Pues de la típica cacicada. La típica cacicada de encargo por parte de un político de unas obras pagadas con dinero público a una empresa que mira tú por dónde está vinculada con... Lo hemos visto en el asunto de Santos Cerdán y tal, también en Navarra, por cierto. Y esta es una más, y hombre, y está bien, ¿no? José María Lord, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Un placer estar contigo y enlazo rápidamente con lo que has dicho. La corrupción mata, pero mata no solamente a las víctimas del tren de Adamuz, sino que mata la confianza de los ciudadanos en las instituciones, mata la confianza de los ciudadanos en el servicio público, porque la prueba palpable la prueba más trágica es esos muertos que desgraciadamente tenemos encima de la mesa, pero luego tenemos pues toda esa pérdida de confianza que viene por estas cacicadas, como tú bien dices, y por este bochorno del troceamiento de contratos públicos que te voy a explicar enseguida. Habéis denunciado al consejero de Hacienda, ¿no?, del gobierno foral. Vox tiene puesta una querella que todavía está en diligencias preliminares, todavía no ha sido admitida a trámite. Por lo que te voy a explicar cronológicamente, está el consejero, está el exsecretario general, el secretario de Organización Territorial del PSN, del PSOE de Navarra, están varios altos funcionarios del gobierno de Navarra y del gobierno de Chivite, que hay que decirlo así, del gobierno de Chivite, y vamos a seguir subiendo. Vale, la triangulación es un poco confusa porque se mezclan varias cosas y varios conceptos, así que te robaré una explicación breve y clara exactamente de en qué podría consistir la mamandurria aquí. El chanchullo. ¿Qué es un chanchullo? Es un chanchullo, es tan fácil como eso. Mira, hay un parque natural en Navarra que se llama Senda Viva, que es una mezcla de parque de atracciones y de parque zoológico que tuvo bastante éxito. Ese, te lo digo porque todos los navarros hemos pasado antes o después por ahí, yo iba con mis hijas y así. Bueno, estaba bastante bien. Ese parque es propiedad del gobierno de Navarra a través de una serie de empresas públicas o semipúblicas que están participadas fundamentalmente por el gobierno de Navarra, por el gobierno de Chivite, que es el que la nutre de dinero público, porque ellas solas por sí mismas no puede sobrevivir. Ese parque se quemó en 2022 y durante finales de 2023 y 2024 se reformó con dinero público proveniente, como digo, exclusivamente del gobierno de Navarra. Bien, pues una de las partidas de reconstrucción de ese parque era de 800.000 euros y se troceó en 4 contratos por debajo de 200.000 euros, que era, según la ley de contratación pública, el límite de dinero para el que había que hacer o no una mesa de contratación. Pero claro, lo trocearon en 4 contratos, en 4 partidas, pero como son tan burdos, como son tan patanes, como son tan obscenos, las 4 partidas eran de 199.999,99. O sea, que se estaban riendo de todo el mundo. Yeah. Vale, y entonces esos 4 contratos se los adjudican a una empresa beneficiaria que es la misma que reformó la sede del Partido Socialista y el pisazo que el exsecretario de Organización del PSOE en Navarra, carne y uña con Santos Cerdán, se ha montado en una de las mejores zonas de Pamplona. No solamente eso, sino que además el hijo de ese empresario fue beneficiado por el PSOE contratándolo como asesor del PSOE en el Parlamento de Navarra. Pero es que esa misma empresa ha sido regada con 1,5 millones de euros por pequeñas obras que se ha llevado en adjudicación directa. Y ya de paso, en esa misma querella que está metida por Vox, hemos descubierto que hay 2 contratos por 180.000 euros para esa misma empresa por unas adjudicaciones de obras que estas son ya del gobierno anterior de la nacionalista Uxue Barcos. Por lo tanto, ya ves que es tan obsceno, tan trágico y sobre todo tan descarado, porque es que no se han cortado en trocear esos contratos en 120.000. Claro. Joder. Oye, y esto, Javier, ha sido Vox y solo Vox quien ha tenido la iniciativa de denunciar esta corruptela. Hemos presentado una querella, como te he dicho, en la que están empapelados todas estas, bueno, todavía no están empapelados porque a nosotros nos gusta ser rigurosos, técnicamente rigurosos. Yo soy abogado de profesión, llevo 35 años en la jurisdicción penal y yo no soy un patán jurídico
como otros que andan por ahí al retortero del Partido Socialista. La querella no está admitida a trámite, pero la juez ha pedido como diligencias preliminares, es decir, oiga, Gobierno de Navarra, enséñeme los cuatro contratos. ¿Y qué le ha contestado el Gobierno de Navarra? ¿Qué le ha contestado? Pues le ha contestado, oiga, no, mire, es que esas empresas, como no son del Gobierno de Navarra, como son empresas con personalidad jurídica distinta, pídaselo usted a esas empresas directamente. Pero oiga, que están regadas con dinero público, que dependen del Gobierno de Navarra. Es que nos toman a todos por imbéciles. Joder, en fin, pues a ver lo que pasa, sobre todo a ver si la querella esta sigue su curso y vamos conociendo uno más de los chanchullos, como bien decías. En fin, que nos están desangrando el país. José María, gracias mil, muy buenas noches. Por cierto, oye, apúntate para la semana que viene, vamos a hablar de las cifras de delincuencia en Navarra, porque acaba de sacar la Policía Foral, si no me equivoco, ¿no? Ha sido la que ha sacado los datos. Sí, la Policía Foral a iniciativa de Vox, gracias a Dios. Gracias a Vox, pero bueno, gracias a Dios y gracias a Vox, por supuesto. Porque ya lo vamos a comentar, porque el escándalo de los datos es impresionante. Del 84% de los hurtos son de inmigrantes extranjeros, 73% de los homicidios y el 65% de las agresiones sexuales son cometidas por esos inmigrantes. El 64,4% de los detenidos son extranjeros, cuando solo representan el 13,20% de la población en Navarra. Y te apunto, ya lo comentaremos, pero te apunto que además estos datos los ha pedido Vox y nos los ha facilitado el Gobierno de Navarra con una coletilla, con una amenaza que nos iban a meter 20 millones de euros si los hacíamos públicos. Bueno, pues ya lo hemos hecho y ahora que vengan al Gobierno de Navarra, que vengan a cobrar, que se lo vamos a pagar en abrazos. José María, gracias mil. Ahora le pasaremos esos datos a Monseñor Argüello por el bien común y la salud democrática y todo eso. En fin. Gracias, José María, un abrazo fuerte. En fin, bueno, una más, ¿eh? Es decir, esto es así. Y por cierto, el Partido Socialista en Navarra, pues desde los tiempos de Urarburu, que bueno, Irene no había nacido. Ahí están enganchados, ¿eh? Qué barbaridad, qué gente. Bueno, vamos a la cuestión ¿os parece? A la cuestión de la inmigración. Empezamos ya, porque podemos coger a Samuel Vázquez dentro de un instante y empezar hablando de este asunto, ya que ¿os parece, Alex? ¿Bien? ¿Sí? Venga, pues vamos a ello. Vamos a ver. Llevamos varios días, como es lógico, hablando de la cuestión. De hecho, llevamos varios años hablando de la cuestión. Les recuerdo las generales de la ley desde nuestro punto de vista. Gente que lleva aquí trabajando 3 años y que, porque no le interesaba a nadie, tampoco a los que le pagaban, está en situación ilegal, parece que es de justicia legalizar su situación. No es lo deseable es que no hubieran entrado, que hubieran entrado con un contrato. Pero bueno, ya que es una situación, de hecho, que no ha creado él, salvo la entrada inicial, bueno, ahora bien, no es eso lo que se plantea en este decreto. Lo que se plantea en este decreto es, de 5 meses hacia atrás, 850.000 personas, porque sí. Con el evidente insulto para la gente que lleva, como este ejemplo que yo ponía, varios años trabajando. O sea, es que no tiene ningún sentido. Bueno, todo esto lo ha colgado la Conferencia Episcopal de la Iniciativa Legislativa Popular, que en su día, sería septiembre del 24, si no recuerdo mal, llevó a las Cortes. Varias asociaciones, pero bueno, muy fundamentalmente entre esas instituciones, la Conferencia Episcopal, proponiendo una regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales. Visto lo que el Gobierno ha decidido, es una auténtica bomba de relojería. Y a todo el mundo le ha causado un estupor absoluto que Argüello no haya hecho lo que Feijóo, porque Feijóo apoyó aquello. Feijóo ha salido ahora diciendo, aquello de Ortega con la República, no es esto, un poco lo mismo, bueno, ya a buenas horas. Argüello podía haber hecho eso, no. Lo que ha hecho ha sido decir que qué bien y se ha colgado la medalla. Bueno, el estupor en medios católicos es perfectamente descriptible, pero por si usted no se ha enterado, nos lo describe María Vallejo. El Gobierno anunció este pasado martes un Real Decreto que va a regularizar a 500.000 de inmigrantes hasta ahora ilegales. Muchos han aplaudido esta medida y otros muchos se han mostrado totalmente en contra. Sin embargo, dentro de este último grupo no está la Conferencia Episcopal.
es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Supone también el reconocimiento para nuestra propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Luis Argüello asegura que hay que alegrarse de que muchas personas puedan pertenecer a nuestra sociedad, algo que según él reconoce también su dignidad. Sin embargo, son muchos los que le quieren recordar que la doctrina moral católica exige prudencia, discernimiento y sobre todo asumir que no toda buena intención produce un buen resultado. Lo reflejan los datos. De hecho, en los últimos años son miles los inmigrantes que han entrado de forma ilegal a España y a su vez han aumentado de una forma brutal las agresiones sexuales, los robos y, en definitiva, la delincuencia. Unas palabras de la Conferencia Episcopal que, como decimos, han indignado a muchos. Y yo puedo entender que desde el punto de vista de un párroco que tiene su iglesia llena fundamentalmente de hispanoamericanos, porque esto es así, esto le parezca bien. El problema es que, tal y como pinta la cosa, no parece que ese vaya a ser el colectivo, como se dice ahora, agraciado por este asunto. De las palabras de Irene Montero se deduce que fundamentalmente beneficia a Ahmed y Mamadou, que es lo que dijo ella, que no parece que sean de Ecuador, ¿verdad? Y luego lo que hemos visto hoy mismo en Barcelona. Colas en el consulado pakistaní de Barcelona. Tenemos las imágenes porque daban la vuelta a la manzana, ¿eh? O sea, se ha llenado el consulado pakistaní en Barcelona de gente que ha dicho, pues vamos a regularizarnos, claro, como es lógico. Una auténtica muchedumbre. Una auténtica muchedumbre. ¿Esto es lo que queremos, señor Argüello, de verdad? No sé. Esto que está sonando no es el hilo musical de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro, sino que es lo que ponían en el vídeo los propios interesados. Sobre este asunto escribía Irene González hoy en Voz Populi un artículo precisamente, subrayando algunos aspectos de las palabras de Monseñor Argüello. ¡Qué tía de gente! ¡Qué barbaridad! Irene. Bueno, es que la intervención que ha tenido Argüello, que además ha salido raudo y veloz ante la noticia, ha grabado un vídeo entusiasmado, estaba y triunfador, apropiándose de la noticia, pero lo más preocupante a mi juicio es el lenguaje que utiliza. Porque una persona que disfraza el mal con palabras de bien es algo profundamente perverso y profundamente maligno. ¿Por qué digo estas cosas? El hecho de que salga y que solamente celebre la inmigración masiva, que es a lo que llama esta regularización, es entender el fenómeno de la inmigración como algo anecdótico, individual, de una persona en concreto, pone siempre a un inmigrante modélico y oculta la realidad de la inmigración masiva, que tiene unas consecuencias en tres ámbitos: en el ámbito de la inseguridad, en el ámbito del empeoramiento de las condiciones sociales y finalmente de desarraigo. Acaba con la identidad de los lugares y al final nosotros somos pues siervos nihilistas del poder y somos máquinas que producen para consumir. El hecho de que guarde silencio la Conferencia Episcopal, que guarde silencio el señor Luis Argüello cada vez que una mujer es violada por inmigrantes ilegales, cada vez que nosotros el salario baja a niveles de Bolivia, sin embargo las viviendas suben a precios de Miami, que ante esa pobreza que se multiplica el señor arzobispo de Valladolid guarde silencio, parece que está ocultando una verdad. Entonces el que oculta una enorme verdad, pues está mintiendo. Está diciendo directamente lo contrario, porque la inmigración masiva es contraria a la verdad, es contraria a la justicia y es contraria al bien común. Justo esas palabras católicas que él ha utilizado de forma insistente, además en su vídeo de 2 minutos, para recordarle, ¿no?, como callando a los católicos que no le vayan a criticar y buscando una sumisión de los católicos utilizando un lenguaje que no le corresponde. Es justo la inmigración masiva contraria, insisto, al bien común, a la justicia y a la verdad. Son las palabras contrarias que ha utilizado
el señor Monseñor Argüello. Entonces, como no puede haber una buena voluntad, el ocultar el mal con las palabras de bien es digno de denuncia, porque además él lo que ha hecho es política, es defender una ideología, y no una ideología cualquiera, sino una ideología que le declaró la guerra a Dios, que es producto de la modernidad en la que estamos. Ya dejo. Vamos a ver. La perspectiva del presidente de la Conferencia Episcopal es de una ingenuidad buenista que es casi ridícula, ¿no? Todo inmigrante que entra en un país de forma ilegal y muchas veces utilizando la fuerza, comete un delito. Es decir, que la inmigración llamada eufemísticamente irregular hay que llamarla ilegal. Es decir, un inmigrante tiene que llegar a un país por los cauces legales establecidos. Y en ese aspecto, la inmigración es un fenómeno social global tan antiguo como el mundo, que puede tener, y de hecho tiene, componentes positivas, ¿no? Pero la inmigración ilegal y sobre todo masiva y sobre todo procedente de países cuya visión del mundo, de la sociedad y cuyos valores son no ya distintos, sino incompatibles con los de la civilización occidental, esto solo puede ser fuente de problemas. Y de hecho se ha hablado en un lenguaje que algunos han calificado de exagerado, pero yo creo que tiene visos de realidad. Se ha hablado del suicidio de Europa. Totalmente. Porque claro, si tú aceptas en tu seno a un número ingente de personas que tienen concepciones de la relación entre hombres y mujeres, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que en una sociedad, en cuanto a costumbres y hábitos y convenciones, es aceptable o no, que choca de manera frontal con siglos de civilización occidental, humanista y cristiana, pues esto solo puede acabar en un desastre. Entonces, que la Conferencia Episcopal se ponga en este plan de una ingenuidad bobalicona, diciendo, no, es la dignidad del hombre. No. ¿Pero qué dignidad? De entrada, que cumplan la ley. Y después ya hablaremos, ¿no? Entonces, Monseñor Argüello ha hecho un daño muy grande porque puede confundir a muchos católicos y parece mentira que haga declaraciones tan totalmente inadecuadas. Si cree de verdad lo que está diciendo, no revela mucha inteligencia. Yo creo que si está sirviendo a intereses extraños, todavía peor. Yo creo que es la primera vez que alguien piensa que la estructura eclesiástica es ingenua en 2000 años. Que usted que le diga. Pero a lejos que es muy bien pensado. Bueno, luego hay un asunto que es terrorífico, que es la cuestión de la seguridad. Vamos a ver. O sea, que es que este decreto nos lo explica el gobierno. Lo que pide a los regularizables es no tener antecedentes penales relevantes. ¿Qué carajo quiere decir relevantes? Es un concepto jurídico indeterminado. Y en caso de duda es el propio interfecto el que hace una declaración diciendo sí, no tengo antecedentes penales. O sea, ¿de verdad? Pero ¿qué locura es esta? Samuel Vázquez, buenas noches. ¿Qué locura es esta? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Auténtica locura, efectivamente. Bueno, decisiones políticas de este calado tienen consecuencias pues, semejantes al calado de la decisión. Las consecuencias directas, digamos las matemáticas, porque hay muchas cosas que son opinables, no sobre lo que puede pasar, pero hay otras que son matemáticas, 2 y 2 son 4. Las consecuencias van a ser, primero, va a haber más muertes en el mar, porque va a haber más gente que se tira al mar. Segundo, va a haber un incremento en tierra de la delincuencia violenta, porque efectivamente se pide la hoja de registro de antecedentes penales, pero hay que recordar que los antecedentes penales pasas a formar parte de ese registro cuando la sentencia es firme. Es decir,
que en tu barrio puede haber una persona que ha llegado hace 2 años, que ha hecho la vida imposible al barrio, que hace que tus hijos no salgan por miedo, que haya sido detenido 3 y 4 veces y todavía no está en el registro de antecedentes penales, porque no hay una sentencia firme contra él. Yo, como policía, he ido a juicio por detenidos hechos por mí 5 años después de haber hecho el detenido y en primera instancia. Por lo tanto, esto es una vía de regularización de muchísimos delincuentes y de muchísimos criminales. Así que ya tenemos muertes en el mar, más, dolor en tierra, más, y la tercera consecuencia directa, que esta también es fácilmente deducible, es que al aumentar la riqueza de las mafias de traficantes de seres humanos y establecida ya por Frontex y otros organismos la relación que estos tienen con algunos grupos yihadistas, también estaremos aumentando la financiación de aquellos grupos que vienen a Europa directamente a asesinarnos, que impiden en algunas ciudades que se celebren mercadillos navideños, algo tan sencillo como eso, mercadillos navideños cristianos, ¿no? El que esté de acuerdo con esto, el que esté a favor de esto, tendrá que hacer una revisión moral completa. Desde luego, que le perdone Dios, yo no le voy a perdonar. Te voy a hacer la pregunta más complicada de todas, pero somos amigos, así que hay que hacerla. Imagínate que, no sé, algo pasa en España y te vas a encontrar de repente con el Ministerio del Interior o un puesto de alta responsabilidad en materia de seguridad en España pasado mañana. Y tienes que lidiar con esto. ¿Por dónde se empieza a deshacer semejante jaleo? Bueno, pues mira, nosotros ahora mismo tenemos una inundación, tenemos un problema desbordado. Cuando hay en una casa una inundación, lo primero que hace una persona sensata es buscar la llave del agua y cerrarla. Esto es lo primero. Proteger la frontera, si es necesario, con la Armada, con lo que sea, es algo fundamental. Esto ya no resiste más, ya no damos para más. Lo segundo que hace una persona sensata, una vez ha cerrado la llave del agua, es achicar agua para que no se te pudra todo lo que tienes dentro. Y por lo tanto, habrá que pensar, de facto, en repatriaciones masivas, porque ya no se puede hacer nada quirúrgico. En España hay actualmente miles de personas pululando, deambulando por nuestras calles o en centros de régimen abierto que tienen comportamientos en origen ya criminales, es decir, que han salido de cárceles, que han estado en escenarios bélicos, han participado en matanzas, y no sabemos quiénes son, porque como entran por miles, se rompen el pasaporte y las dejamos entrar a todos, pues ya no se puede hacer algo quirúrgico y separar a estos de aquellos. Por lo tanto, habrá que repatriar a los ilegales, prioritario deportar de manera inminente a las personas que viven del delito, los delincuentes, sean legales o ilegales, y luego abrir un proceso de remigración, un estudio para ver cuánta gente ha venido aquí a vivir de nosotros, ¿no? Y eso hay que hacerlo ya, y si hay que ponerse a buscar cualquier tipo de solución. Lo que ahora está haciendo Meloni, yo ya lo planteé en la Unión Europea cuando me invitó Bouchardet hace ya 2 o 3 años, si hay que hablar con países extranjeros, por ejemplo Mauritania, y externalizar y crear un puerto con estatus de sede diplomática, donde nuestros barcos y sus barcos de salvamento marítimo puedan entrar, pues solo así, invirtiendo 1/3 de lo que gastamos ahora, podremos devolver a la mayoría de la gente que recuperamos o que salvamos en el mar, y la podremos devolver además en condiciones jurídicas y en condiciones físicas de seguridad, no como ahora, porque esto va a incrementar las muertes en el mar, ¿no? Se pueden tomar muchas decisiones desde el minuto 1, pero la primera decisión es ponerse a ello, es tener intención de. Y eso es lo que no ha habido nunca aquí. Aquí discuten de competencias, esto no es mi competencia, pero nadie hace nada. Es decir, no, es que yo soy de una comunidad autónoma y no tengo competencia. Hombre, competencia para hacer las pruebas de edad sí que tendrá usted, ¿no? Y si se las hubiera hecho al tipo que se hacía pasar por menor en Hortaleza y resulta que tenía 24 años y ya la habían echado de Alemania por comportamientos violentos, pues igual no tendríamos una niña violada en Hortaleza. Es decir, hay que hacer cosas, hay que ponerse a hacerlas. Y aquí nadie quiere ponerse a hacer nada. ¿Por qué? Porque es asumir que lo que has estado defendiendo hasta ahora es una auténtica patraña y tiene un impacto enorme en nuestras sociedades y está destruyendo ciudades enteras en Europa. Y como no quieres asumir eso en intención de voto, en coste, en intención de voto, pues es una huida hacia adelante, a ver cuánto tiempo más podemos engañar a la gente, ¿no? ¿Cómo ves el aparente giro del PP después de la aprobación del decreto este martes? Mira, a mí me parece todo muy bien, pero es que algunos lo que defendemos ahora ya lo defendíamos hace años, cuando tenía un coste enorme defenderlo. Y cuando hablo de coste enorme, en mi caso, hablo de coste personal, familiar y profesional. Es decir, ahora, por defender ciertas cosas, te dan el mismo número de bofetadas que de aplausos, porque la gente ya está harta. Ahora, la intención de voto baja y el discurso cambia. Yo pedí que el discurso cambiara no cuando bajaba la intención de voto, sino cuando subían las violaciones a niñas. ¿Cuántas nos hubiéramos ahorrado entonces? Entonces, bienvenidos todos.
También, no solo el PP, hemos visto cómo cambia Rufián y otros, ¿no? Bienvenidos todos. Pero valoremos al menos a aquellos que defendimos ciertas posturas cuando lo único que tenía la defensa de esas posturas era un coste elevadísimo en términos de señalamiento civil, deshumanización y persecución profesional. Y en eso, en España, solo estaba Vox, y yo tengo el orgullo de pertenecer a la Asociación Policial, la Asociación Prescriptora de Ciencia Policial más grande de España. Soy el presidente de una policía para el siglo XXI y fuimos los primeros que introducimos este debate en la sociedad. A mí me costó la carrera, me da igual. Tengo 3 hijos. Lo doy por bueno si con eso hemos abierto los ojos a la sociedad. Y además hay que recordar que ese debate lo abrió en este programa, muy fundamentalmente en este programa, cosa que recordaré siempre, Samuel. Samuel Vázquez, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias mil. Siempre un placer. Es interesante porque ha parecido que estaba preparado, porque la respuesta ha sido demasiado buena. Eso de cómo se para esto, cómo se arregla, y entonces la con toda la inundación, la verdad es que la respuesta es perfecta para que se pueda entender, ¿sí? Y realmente es una cuestión de voluntad política. Tenemos pendiente tu turno, Ignacio. No, magnífico, Samuel. El proceso de regularización masiva es un proceso de disolución social y también lleva aparejado un proceso de disolución nacional, y es un premio a los que entraron vulnerando la ley, el orden y las fronteras, en definitiva, el derecho. Digo que es un proceso de disolución nacional porque estamos regularizando, el gobierno quiere regularizar a personas, muchísimas de ellas, que ni se quieren integrar, ni pueden integrarse, ni tienen nuestra misma cultura, ni nuestras mismas tradiciones. Además, es un proceso también de disolución social, porque tenemos servicios públicos colapsados y saturados en sanidad, listas de espera interminables. Con la vivienda, el mercado de la vivienda. Por poner simplemente 2 ejemplos. Es una injusticia social contra el pueblo español y contra los inmigrantes que entraron legalmente, de acuerdo con las condiciones que se exigen en España, pagando sus tasas por los controles fronterizos, tremenda. Es una aberración política y jurídica, es vandalismo normativo para disolver la nación. Pongamos ejemplos. Una persona que llega a España de forma ilegal y solicitaba asilo y protección internacional. Mintiendo, será regularizado. Una persona que ha sido detenido en múltiples ocasiones, no hay sentencia firme, será regularizado por el gobierno. Como digo, es una injusticia social contra los españoles que pagan sus impuestos, que abonan sus sanciones, que encima que pagan sus impuestos, esos impuestos el gobierno lo destina además a la inmigración ilegal. Y cuando tenemos todo mal y nada funcionando, ella dice, vamos a regularizar al menos a 500.000 de personas más. Es el colapso de los servicios públicos nacionales. Es una aberración, es una barbaridad, es vandalismo normativo al servicio del mal y de la perversión del socialismo, de la izquierda, en consonancia con muchos separatismos. Por tanto, es un proceso de disolución social y un proceso de disolución nacional a través de este mismo proceso de regularización masiva. Sí, 30 segundos Alejo, 30 segundos Irene y a la publi. No olvides un detalle clave, el efecto llamada. Bueno, Bueno, es que tengo muchas más cosas que decir. Si podríamos, o sea, de hecho, me gustaría poder decir más cosas, pero ya veía a José Javier que me miraba diciendo hay que cortar por lo menos esta primera El intervención. efecto llamada de esta medida es terrorífico. Ya lo está haciendo en la prensa marroquí, es impresionante. Se insiste mucho en una cifra que es errónea. Se habla de que el gobierno de España va a regularizar a 500.000 de inmigrantes. Es falso. Estará alrededor del 1 millón de personas sin tener en cuenta la reagrupación familiar que luego va a venir. O sea, es una estocada terrible no solamente a la identidad nacional, a los servicios públicos, porque no hay que olvidar que venirse a España no es lo mismo que irse a Estados Unidos, donde no hay un estado del bienestar montado de colegios públicos, porque la saturación de la sanidad también llega a los colegios, con niños, ¿no?, que les meten, porque aquí como puede venir cualquiera, se coge un billete de avión y de repente pues ya está aquí y tiene los mismos derechos que todos los que somos de España. Pues esto sencillamente es
el fin de todo, ¿no? Entonces, el hecho de que el Partido Popular esté ahora cambiando completamente el discurso cuando ellos han sido parte esencial de esta destrucción y de esta inmigración, que ellos hace unos meses dijeron que iban a votar a favor de la iniciativa de la regularización, y ahora, como se acercan unas elecciones. Por último, decía Monseñor Argüello, en esa intervención que ha aparecido, que era un diputado de Podemos, hablando de la salud democrática, pues que implicaba esto. Que hagan un referéndum si quieren ser democrática. Claro. Bueno, es que me terminas la frase. Sí, porque era 30 segundos, pero bueno, lleva pues ya es 2 que minutos. justo lo que pasa con esto de la salud democrática es que él identifica que una lobicracia, un par de organizaciones que se ponen de acuerdo, que ganan dinero de esto, lo deciden. Que hagan un referéndum y que el pueblo diga si realmente quiere una invasión migratoria. Publicidad, ya. Y a la vuelta nos vamos a Adamuz. ...22:49, 21:49 en Canarias. Vamos con el Adamuz, claro. Había 2 frentes hoy, que luego Ayuso se mete un tercero, que ha sido la misa en Madrid. Uno, la comparecencia de Óscar Puente. Tenía que haber sido Pedro Sánchez, pero Sánchez lleva 2 años prácticamente sin ir al Senado. Porque él es así. Bueno, ha ido Óscar Puente para explicar lo que ha pasado y dar cuenta de su gestión. En realidad no, pero bueno. Y por otra parte, el funeral en Huelva. Vamos a ir por partes, si a usted le parece. Vamos a empezar por lo que ha ocurrido en el Senado, porque, vamos a ver, aquí hay un concepto que luego nuestros contertulios se extenderán sobre él, que parece haberse olvidado por completo, que es el de responsabilidad política. Claro, usted igual se acuerda de lo del aceite de colza. Jesús Sancho Roff no tenía ninguna culpa en el envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado, pero dimitió, porque era su área. Eso se llama vergüenza torera. Y aquí volvemos a lo de la definición de la RAE de sinvergüenza. Hoy Óscar Puente iba al Senado, Marina Neila nos lo cuenta. Al grito de dimisión, así han recibido a Óscar Puente en el Senado. Ha llegado el momento de que el ministro de Transportes dé cuenta del accidente ferroviario de Adamuz, el de Gelida y el caos diario en Rodalíes. Lo ha hecho solo, ningún ministro ha decidido acompañarle y mostrar así su apoyo. Puente ha asegurado que las roturas de carril son frecuentes. Las roturas de carril se producen en nuestro país y en el conjunto de la red europea con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales. Dice que la sociedad y todas las instituciones han estado a la altura. Permiten medir la capacidad de respuesta de una sociedad y la nuestra, quiero decirlo alto y claro, ha estado a la altura. La unidad y la lealtad que han mostrado todas las instituciones es también digna de mención y de elogio. De hecho, él ha dormido 3 horas al día. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día. Insiste en que la vía del accidente no estaba abandonada y habla de renovación, pero ya no menciona que fue completa o integral. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada. Es una línea con más de 30 años de servicio que ha estado sometida de manera continua a labores de mantenimiento, conservación y en los últimos años a un proceso profundo y planificado de renovación. Las palabras de Puente contrastan con nuevas informaciones como esta. En tan solo 65 kilómetros de la misma línea en la que se produjo el accidente, muy cerca de Adamuz, Adif contabilizó en 2023 hasta 123.732 traviesas defectuosas y agrietadas, algo que evidencia el deterioro y abandono de la vía. La mayoría de la Cámara Alta ha pedido su dimisión, incluido Junts. Ministro, esto va muy en serio. Muy en serio. Usted debe dimitir. Dimita. Això s'ha acabat. Pedro Sánchez estaba convocado y no se ha presentado, y eso que su agenda estaba vacía. El presidente del Senado ya le advirtió de que habrá consecuencias jurídicas. Tiembla Pedro Sánchez con las consecuencias jurídicas, ya ve usted. Hay que decir que el de Junts ha pedido su dimisión, pero los separatistas catalanes hablan solo de los accidentes en cercanías de Cataluña. Si se mueren 45 charneos, a ellos les da igual. Por cierto, el muerto en las cercanías de Barcelona era de Sevilla. Son de verdad lo que no hay, los unos y los otros. En fin. Hay que recordar cuando llegaron a un pacto con ETA
para que ETA no matase en Cataluña, no sé si os acordáis de esto. Perfectamente. Que es uno de los actos más viles que se recuerdan desde la transición, ¿no? O sea, el famoso pacto de Perpiñán, ¿no? Qué bueno que no dimite. Yo no podría ser senador, Ignacio. O sea, yo ahí le habría saltado a la pechera o algo. No, pero es que él no solo es que no dimita. No, es que estarías manifestando... Que no dimite porque lo ha hecho muy bien. Es que ahora ser ministro de Fomento es dar ruedas de prensa después de que mueran 45 personas. Ha venido a decir básicamente eso, que ha sido un tipo estupendo, que sí, que las vías pasan trenes, que mueren 45 personas, pero que él da ruedas de prensa. Pues eso. Ignacio, vas a decir. La verdad que es difícil contenerse cuando ves la desazón de las víctimas, la inquietud. Hoy decía un familiar de una víctima que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, si esta tragedia era inevitable o si podía ser evitable, ¿no? Y todo apunta es que era sumamente evitable. Y la verdad que clama al cielo y hierve la sangre de cualquier bien nacido cuando escuchas la chulería del ministro. Porque en el fondo lo que nos está manifestando es que es un psicópata, porque dice que todo se ha hecho bien y que nada se podía hacer mejor. Y esto es una barbaridad desde el punto de vista político, pero sobre todo es también una inmoralidad cuando los cuerpos de los fallecidos están calientes y estos no tienen ningún tipo de zozobra, es decir, les da exactamente igual con tal de mantener el poder un segundo más y poder elaborar un argumentario que quizás para un público todavía fiel del Partido Socialista les pueda valer y servir. Vamos a ver. El ministro Óscar Puente llegó, creo recordar, si la memoria me es fiel, a ser ministro en septiembre del año 2023. Desde entonces ha sido reprobado por las cámaras en 5 ocasiones. Es decir, que bien el Congreso, bien el Senado, ya le ha dicho en múltiples ocasiones que se tiene que ir. Y el presidente del Gobierno no lo cesa. Por tanto, el responsable último de la situación, de la tragedia y de esta inmoralidad y de este acto negligente, que para nosotros es un acto criminal, es el presidente del Gobierno por mantenerle. Yo pregunto a los españoles, ¿pero alguien, si era una tragedia anunciada? Se vanaglorian. Hoy ha dicho el ministro exactamente lo siguiente: no se puede pedir más inversiones a la vez que se quiere pagar menos impuestos. Pero ¿cómo se puede ser tan caradura, tan sinvergüenza, cuando el 55% del presupuesto del año 2025 del Ministerio de Transportes, y doy datos de la Intervención General de la Administración del Estado, solamente ha ejecutado el 55%, como estoy diciendo, del Ministerio de Transportes? Cuando todos los martes vemos partidas presupuestarias, créditos, dinero extraído de los impuestos de todos los españoles, del sacrificio de todos y cada uno de los españoles que se destinan a porquerías ideológicas y muchísimas de ellas fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo se puede ser tan caradura? Yo veo, claro, dices, oye, ¿cómo se siente un familiar de un fallecido? ¿Cómo se siente un español bien nacido que quiere la verdad y justicia? Pues se siente evidentemente desolado, porque no se ha aprendido nada, porque también tuvimos la tragedia de Valencia, de la Dana, y no se han adoptado medidas para que no vuelva a ocurrir, y les da exactamente igual, porque están en la mentira permanente, en el relato, en su discurso. Y ellos decían, no hay que politizar. ¿Sabéis por qué querían no politizar? Porque están buscando un argumento político que no les haga culpables. Pero evidentemente todos los españoles sabemos que son culpables. Pero ellos necesitan, como sea, de alguna manera, como están perdiendo votos a chorros, dicen a ver si podemos contener mintiendo. Son unos verdaderos sinvergüenzas. Ellos han sacado tajada política de todas y cada una de las desgracias que han sucedido en España, y sinceramente las víctimas lo único que quieren es simplemente que se haga justicia y que no se vuelva a ocurrir. Y nuestra labor como políticos o personas que estamos para servir a la sociedad es desde luego señalar a los culpables y construir para que no vuelva a ocurrir. Y por tanto, inversiones absolutamente necesarias para todo
y el dinero de los españoles para España y para el bienestar de los españoles, entre otros también para infraestructuras. Ellos apelan a la altura de miras, a la unidad, cuando el fallo viene de su lado. Cuando el fallo viene del otro lado, son implacables. Se tiran a la yugular inmediatamente. Mira lo que hicieron con Mazón. Mazón es un irresponsable y un frívolo y un torpe. Pero vamos, Mazón cometió la ingenuidad de confiar en que el gobierno central iba a comportarse de manera civilizada. Mal hecho, ¿por qué pensó bien del PSOE? Estoy diciendo que se equivocó totalmente. Claro, sí, por eso. Y le destrozaron. Pero cuando han sido ellos, por ejemplo, el caso de Adamuz, entonces dice Bolaños, lealtad institucional, altura de miras, son de un cinismo que llama la atención. Y después, por encima y más allá del hecho concreto de esta tragedia, el problema de fondo es que este gobierno gasta cantidades ingentes de dinero en cosas que no nos aportan ningún valor añadido, ninguno. Pues este mismo martes, Alejo, Consejo de Ministros, aprueban un Real Decreto para ayudas a las familias de las víctimas. ¿Y sabes también qué aprobaron? 210 millones de euros para publicidad institucional. Sí, señor. Eso es claro. Entonces, la recaudación de impuestos, sobre todo porque no han deflactado el IRPF con la inflación, está en récords. La recaudación está en récords. La deuda pública está disparada. Y en cambio, en aquello en lo que hay que gastar, no gastan. Porque se lo gastan o en gilipolleces ideológicas, o en su propio beneficio, o roban. O sea, estas son sus actividades. Entonces, claro, al final, ¿quién padece las consecuencias? Pues las infraestructuras de sanidad, de transporte, de educación. Entonces, es obvio que la red ferroviaria española, que había sido un ejemplo de puntualidad, calidad técnica, extensión, que era la admiración del mundo, sobre todo la de alta velocidad, se la han cargado, está hecha unos zorros. Y esto es fruto de mala gestión y de falta de inversión. Entonces, la gente se ha empezado a dar cuenta, yo creo que se ha empezado a dar cuenta. Lo que todavía es alarmante y francamente incomprensible es que en las últimas encuestas el PSOE conserve un 27% de intención de voto. Bueno, para eso es para lo que dedican ingentes cantidades de dinero. Irene, antes le cuento el último post que ha puesto en X Pedro Sánchez. No tiene nada que ver con Óscar Puente, no tiene nada que ver con el funeral. Dice así, lo pone en inglés, porque sabe usted que a él le gusta mucho adornarse en inglés. Es una cosa como de hortera, de bolera. Mars can't wait, humanity can't. O sea, Marte puede esperar, la humanidad no. El post que sube Pedro Sánchez en respuesta a Elon Musk. O sea, es un demente. ¿Qué quiere usted que le diga? Pero en fin, Irene González. Bueno, es que todo lo que ha estado diciendo el gobierno desde el primer momento de que no hay que politizar todo esto de lo del tren, también a ese discurso se sumó el Partido Popular y se sumaron muchos medios celebrando, ¿no?, la unidad, se vio en Andalucía, y una vez más no se piensa. Es que no es lo mismo politizar la muerte de un perro por una enfermedad africana que vino aquí, Excalibur, hace muchos años, no es lo mismo a que haya habido muertos por causas políticas. Entonces, esa distinción que es clave, el exigir responsabilidades, el exigir cuentas, ahí no tendría que estar. O sea, el ministro de Transporte responsable que hayan muerto 45 personas, por muchas ruedas de prensa que haya dado, no tendría que comparecer en el Senado, tendría que estar compareciendo delante de un juez. Pero claro, es que esto ya tendría que haber pasado en Valencia. Y como en Valencia consiguieron, ¿no?, o sea, mantuvieron a la gente ahogándose en sus coches durante 3 días, haciendo que la policía se volviese a su casa,
y no ha pasado nada, incluso el único que ha dimitido es Mazón, es que todo esto que se dice es que es un demente, son unos psicópatas, no, es como el que es dueño de una masa que considera suya, de su propiedad de perros, y que nos trata como quiere porque se le ha permitido. Y el hecho de que la alta velocidad esté en declive, vamos a ser justos, no es solamente de los últimos años. O sea, el declive de la alta velocidad se invirtió en su construcción, pero es que de eso ya han pasado 30 años. Han pasado 30 años que se sigue viviendo pues, de las rentas, y la realidad es la que es. Y luego, ya que diga que el tema de los impuestos, por supuesto que lo van a utilizar, oye, ¿no queréis que pasen estas cosas? Pues subid los impuestos. Por supuesto que sacarán tajada de esto, por supuesto. ¿Sabes lo que le contestó el secretario de Transportes norteamericano cuando visitó España? Y Pepiño Blanco le fardó de alta velocidad del AVE. Y dijo el secretario de Transportes norteamericano: qué suerte tienen ustedes, nosotros no podemos permitirnos esto, no somos tan ricos. Porque el problema no es hacerlo, es mantenerlo después. Y así como en China y en Japón están demostrando una eficiencia extraordinaria para mantenerlo, aquí está siendo un puñetero desastre. Quería añadir algo antes, Ignacio, y nos vamos enseguida a ver a Liliana Sáenz, que es la portavoz de las víctimas que habló en el funeral de Huelva. Dos apuntes. O sea, la incompetencia más la corrupción mata, lo hemos vuelto a ver, por desgracia. Colocar a incompetentes sin experiencia alguna, sin formación alguna, Koldo y sus amigas señoritas, al final suceden estas cosas. Y lamentable la actitud del Partido Popular, Moreno Bonilla, buscando visualmente la complicidad del presidente del gobierno en Córdoba. ¿Os acordáis? Sí. Yo creo que casi todos los telespectadores, sí. Rueda de prensa, hablando el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, y mirando al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno no le miraba. ¿Por qué? Claro, el PP siempre buscando la complicidad, contemporizar con el Partido Socialista, y el Partido Socialista distancia con el Partido Popular. Es que muy mal también esta semana el Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista está tocado, no se puede contemporizar con él. Hay que exigir responsabilidades y hacer política. Al menos, digo, para el PP, al mismo nivel que lo hace el PSOE con ellos. Pero nunca aprende el Partido Popular. Jamás. Pero yo me pregunto si... Es que Juanma Moreno es del ala del Partido Popular que considera que hay que hacerse perdonar por no ser de izquierdas, ¿sabes? Sí, no, sí, o sea, siempre está en una posición de sumisión ideológica ante los otros. Es decir, que él ha ganado con mayoría absoluta porque el PSOE en Andalucía ha hecho tales barrabasadas y ha tenido tales fracasos y ha robado con tal descaro que ha habido un momento que incluso una sociedad como la andaluza, que era una sociedad clientelizada y capturada, ya ha llegado al punto que ya no ha aguantado más y le ha dado el poder al Partido Popular. Pues Juanma Moreno se le nota no solo en su falta de decisión para desmontar chiringuitos socialistas, en determinadas políticas intervencionistas y estatalistas. Acordaos que le dio una subvención a las mascotas. Pero vamos a ver, es que ¿pero qué diferencia hay entre Juanma Moreno y Feijóo realmente en su actitud con el Partido Socialista? Entonces Juanma Moreno, hasta en su lenguaje corporal, como acabas tú de señalar, o sea, era como decirle al forajido este que habita en Moncloa: has visto que bien me porto, ¿no? Buscando su aprobación. Es otra... Mira, hay una cosa que en política es... a ver, es esencial, aunque parece que no. O sea, parece que es superficial, pero no lo es. ¿Qué son los gestos? Los gestos. Entonces, yo pongo el ejemplo de la cara de Meloni cuando saluda a Macron. ¿Tú lo has visto? Sí. Es una cara de asco, pero de asco. O sea, hace así, como diciendo, vaya gilipollas. Pero es que se le nota. Entonces, los gestos hay que manejarlos en política porque transmiten un mensaje que puede ser subliminal,
pero que a la gente le llega, ¿no? Pero ese mensaje ya está asumido. O sea, el mensaje de que el Partido Popular lo único que está haciendo es pedir permiso al Partido Socialista y que está esperando unas elecciones para que le ceda el poder, o sea, eso ya está más que claro. Lo que está haciendo Juanma Moreno, pues es que no sé, es un ser ridículo, igual que Luis Feijóo, tiene un discurso, vamos, de sumisión absoluta. Entonces no es nada nuevo. Hablando de gestos, se ha subrayado mucho que la reina Leticia no se ha santiguado en el funeral. Menos mal. Quizá no se acuerda. Bueno, no sé, Claro. podemos desmentir que se le ha olvidado, en el momento de pasar junto a la pila de agua bendita, esta se haya evaporado. Eso no ha ocurrido. De verdad lo de esta mujer, o sea, pero no se da cuenta de que es absurdo. Es decir, ¿a qué tiene que demostrar ella a quién qué? En fin, bueno, da igual. Da lo mismo. O sea, de verdad, ¿sabes esta sensación de putrefacción generalizada, no? Lo único que no está podrido, mire usted por dónde, los que han dado un ejemplo de dignidad impresionante han sido los familiares de las víctimas. Personificamos en una de ellas, la que ha sido de hecho su portavoz, Liliana Sáenz, que es hija de Natividad de la Torre, una de las fallecidas en el accidente, que ha tomado la palabra y ha dejado a todo el mundo impresionado. Ella ha sido la que ha dicho que la única presidencia que querían era la de Dios, no la del gobierno. Hay pocas frases más impactantes. Doña Liliana ha hablado así. Y gracias, infinitas gracias a Huelva, nuestra querida ciudad bendecida por el sol que no ha dejado de arroparnos de una forma extraordinaria. Yo tendría algo más de pocos años cuando un día le pregunté a mi madre: «Mami, ¿tú cuánto dinero ganas?» Supongo que sería algo que hablábamos entre chiquillos. «Lo justo, cariño», me dijo ella, «porque lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío». «¿Y de quién es, mamá?», le pregunté porque no lo comprendía. «De los demás», me dijo ella. Así era mi madre, generosa con todo lo que tenía, generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con sus sonrisas. Y es que lo que perdimos ese fatídico domingo 18 de enero no era solo una cifra. Eran vagones llenos de virtudes y defectos, eran vagones llenos de triunfos y derrotas, eran vagones llenos de anhelos y silencios, eran vagones llenos de esperanza. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Y el regazo de una madre que los quiere es quien los mece. Pues España es eso. Claro, no es Óscar Puente, por fortuna. Aún, si siguen, terminarán pudriéndolo todo. Pero a la gente aún no. Ha sido un magnífico discurso, ¿eh? Sí. Lleno de contenido, de espiritualidad, de belleza léxica, porque la verdad es que era bonito, ¿no? Y después de nobleza, de limpieza, de alma. Esto nos hace concebir esperanzas. Yo creo que España todavía, subrayo, todavía alberga en su seno reservas de energía positiva, de fuerza moral. Todavía existen amplias bolsas de capacidad de recuperación y de volver a ser lo que fuimos, ¿no? Y este discurso lo ha encarnado perfectamente. Ha sido realmente conmovedor. Absolutamente. Irene, Ignacio. A mí me ha gustado mucho que la que ha estado hablando, su madre falleció, que iba rezando el rosario, ¿no? La referencia a la Virgen, ¿no? Y es que es escucharlo y te sale decir gloria a Dios, que es el rey de España, es el verdadero rey, la verdadera monarquía, y que en esta oscuridad que parece que han sumido a España, a aquellos que nos odian, siempre tenemos una luz que ha guardado muy bien a nuestro país y a todos
los españoles, que creo que tenemos de verdad que seguir reivindicándola sin ningún tipo de miedo y de complejo, porque es precisamente lo único que nos consuela y que nos da luz, tanto a las familias como al resto. Y sin esa ayuda, de verdad que no vamos a poder salir de esta oscuridad. Así que, gloria a Dios, viva Huelva y viva España y la Virgen. No, y te diré una cosa, tú has dicho una cosa que tiene mucha relevancia, ¿eh? Estamos en manos de aquellos que nos odian. Sí, sí. O sea, esto, daos cuenta que esto no hay nación que lo aguante, ¿eh? O sea, tú, una nación que es gobernada por sus enemigos, que es lo que es España ahora, gobernada por sus enemigos y por aquellos que odian a España. Fijaos que nunca dicen España, nunca dicen España, dicen este país, no, el Estado, nunca dicen sí, España. ese tipo de cosas. Entonces, esto es una contradicción in terminis que es muy difícil de superar. Entonces tenemos que reaccionar, porque es que vamos a nuestra destrucción. Por cierto, 78 vacunas más adulteradas en el País Vasco. Tenemos 252 vacunas adulteradas, de las cuales la mayor parte habían sido a niños, lo contamos aquí el otro día. Ha habido 78 más. Pero no hay ninguna manifestación del PSOE, que cogobierna, por cierto, con el PNV en el País Vasco, sobre la cuestión. Don Ignacio, es que si no decía ahora se me olvidaba, pero en fin. No, pues me uno a lo que habéis dicho. A mí el discurso me parece impresionante, conmovedor, emocionante, lleno de sentido común, de sentido histórico, del propio del ser de España, es decir, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Y merece la pena estar con gente así, que nos alienta, nos anima, llena de fe. Y la verdad es que impresionante. Yo creo que hay que unirse al dolor de todas las víctimas, repararles, justicia, verdad, suma dignidad. Y España, para volver a ser grande, tiene que volver a confiar en sí misma, tener un proyecto común y colectivo. Y en eso estamos, en que personas que han votado a partidos muy dispares, aquí entro en la parte política, pues se puedan unir a Vox, que es un movimiento de reafirmación nacional que quiere recoger lo mejor de nuestra historia y ponerlo al servicio de todos los españoles, porque estamos convencidos de que España tiene suma fuerza si encuentra esa empresa colectiva para volver a ser grande. Lo veo clarísimo y yo creo que con personas como las que hemos visto antes y esos testimonios nos alientan y nos da fuerza para continuar todos los días con mucho más ahínco. A la publicidad, que hay que hablar de muchas cosas. Ya están las televisiones públicas y concertadas organizando sus campañas de concentraciones populares en las calles para parar un desahucio. Ese tipo de cosas es un reloj, funciona todo igual, ¿no? Vamos a contar cómo está ese asunto de la ejecución, los lanzamientos, como se llama, de pisos ocupados. Y vamos a contar también el misterioso sobre que Delcy Rodríguez entregó a Aldama y que tiene la Guardia Civil. Publi, lo vemos. ...23-21, 22-21 en Canarias. Hoy han pasado muchas más cosas. Nada tan importante como el discurso de Liliana Sáenz en Huelva. Eso desde luego. Pero además, bueno, lo de Aldama hay que contarlo. Claro, y quiero recordar que lo que cuenta Aldama no es un señor que hace tipo Coldo, ¿verdad?, declaraciones a Inda en una grabación para que se emita. Es lo que él está contando a la Fiscalía Anticorrupción. Son cosas judicializadas. Inevitablemente hay que hacerles caso, claro. No tiene ningún sentido que él vaya a contar fuera algo contrario a lo que ha contado dentro, salvo que lo haya pactado, pero en fin. Bueno, ¿y qué es lo último? Pues lo del sobre de Delcy. Esta es la historia. Aldama refuerza la hipótesis de una posible financiación irregular en el PSOE. El comisionista estaba citado de nuevo en la Audiencia Nacional para declarar por el caso de los hidrocarburos y ante el juez ha asegurado que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez,
le entregó un sobre con información de la posible financiación ilegal a través de la petrolera PDVSA. Eso sí, no ha añadido más detalles al ser un tema que ya está negociando con Anticorrupción. Sin embargo, la existencia de este sobre no es una sorpresa para los investigadores. Los agentes creen que Aldama lo recibió el 4 de febrero de 2020, días antes de que Delcy Rodríguez aterrizara en Barajas, a pesar de tener restricciones europeas para ello. El empresario también ha aprovechado para negar la versión de Carmen Pano, la mujer que en varias ocasiones ha asegurado haber entregado en Ferraz 90.000 euros en efectivo. Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. Dice Aldama que esta versión es mentira, que era Carmen Pano quien le hacía llegar el dinero para que él se lo entregara tanto a Koldo García como a José Luis Ábalos. Y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Koldo García y José Luis Ábalos. La UCO cifra en 182 millones de euros lo defraudado por esta presunta trama corrupta a través de Villafuel. En ella, Aldama involucra a José Luis Ábalos y a Koldo García, pero también al expresidente de Canarias y al actual ministro Ángel Víctor Torres. Según el comisionista, Torres se habría interesado en un negocio con Koldo García que consistiría en montar unos depósitos fiscales. Sin él, dice Aldama, el negocio no habría salido adelante. Que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sayés con Koldo García y Ángel Víctor Torres. Ha dicho Aldama que en lo de Villafuel todo eso él no está metido, en los hidrocarburos, que él había hecho de comisionista para una cuestión que encima no salió. Bueno, él está, lógicamente, tratando de defenderse, pero subrayo, todo lo que está diciendo Aldama no solo es que luego se haya verificado, es que son las cosas que le está contando al tribunal que le va a juzgar. O sea, pocas bromas. Claro. Y la documentación que él dice que posee es la documentación que posee ya la Guardia Civil. Y hay que suponer, que, por tanto, que el fiscal anticorrupción también. Y cada vez las evidencias contra el ministro Torres cada vez son más fuertes, ¿eh? Es decir, que se vaya preparando, porque su implicación cada vez parece más clara. Y al final de toda la trama Koldo, Ábalos, Aldama, Torres, se ve que el negocio fuerte no eran las mascarillas, el fuerte era hidrocarburos. Ese era el negocio gordo. Y esto del depósito fiscal de Ángel Víctor Torres, que él ha contado ante el tribunal, evidentemente, esto es de una gravedad extrema, porque, vamos a ver, un depósito fiscal, es decir, para entendernos, una zona, en este caso un puerto, una aduana, libre de aranceles, etcétera, eso no se puede conseguir sin que Hacienda te lo dé, claro. Y eso, claro. Después, o sea, que María Jesús, en fin. Otra cosa que dice Aldama, que es de una extraordinaria gravedad, viene a decir que la presidencia de Sánchez de la Internacional Socialista se compró con dinero de Petróleos de Venezuela. Claro. ¿Se habéis fijado, no? Sí, sí, esa es la cuestión. Que dice, este dinero se utilizó para financiar al PSOE y también a nivel europeo, porque no cabe duda que un chisgarabís como Sánchez, para conseguir la presidencia de la Internacional Socialista, tenía que comprarla. Tuvo que utilizar argumentos irreprochables. No, que tenía que comprarla. Esto me contarás. ¿Y con qué dinero? Claro. Pues con el de su amigo Maduro y la Delcy, ¿no? Hay que recordar que dejan caer la Internacional Socialista a Guaidó, que pasa que fue muy importante, y fue justamente esa operación. Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, todo lo que rodea a Sánchez apesta, todo, ¿no? Pero hay un elemento que puede ser letal para el PSOE. Si de este procedimiento judicial se desprende que recibió dinero el PSOE, dinero, por supuesto, por vías ilegales, de un país extranjero, eso es un delito. Sí. Como una catedral, ¿eh? Porque si tú, una cosa que no puede hacer un partido político español es estar financiado
por una potencia extranjera. O sea, porque es traición, ¿no? Porque esto es poner la nación en manos de otro país, ¿no? Exactamente. Ignacio, Irene. Bueno, por partes. Aldama ha formado parte de las cloacas. Sí, sí, claro. Y por tanto yo soy escéptico. A mí este asunto me parece la historia interminable. Semana tras semana se dicen cosas, pero los españoles lo que queremos son pruebas. Es decir, para que el procedimiento judicial... Hombre, el sobre parece que sí. Sí, yo creo que muchas serán verdad. Lo creo, pero hay que verlo. Lo que pasa es que yo entiendo que los españoles también están hartos porque parece esto una historia interminable. Es decir, la justicia sumamente lenta nos imparte justicia. El diagnóstico está claro. El Partido Socialista llega al poder para saquearnos. Utilizan todos los instrumentos del poder para pisotearnos. Antes hablabas del delito de traición. 2 apuntes aquí. Efectivamente, sería un delito de traición. Pero es que el sistema señala que si tú quieres procesar y antes investigar a un miembro de gobierno por un delito de traición o delito contra la seguridad del Estado, para que la investigación comience, es necesario que lo solicite 1/4 parte de los diputados y sea aprobado por mayoría absoluta del Congreso. ¿Cuarta o décima? No, 1/4 parte. Exactamente a día de hoy, sí, seguro, el artículo 102 del texto constitucional. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Nosotros estamos, me refiero a Vox, en la oposición total, frontal, completa y permanente al Partido Socialista y al Gobierno. Nos estamos querellando una y otra vez y creemos que evidentemente que hay fundamentos jurídicos más que solventes y suficientes para ello, porque siempre actuamos con el máximo rigor. La cuestión es, y la gran pregunta, Alejo, que formulo es, ¿el sistema está realmente preparado para que el Tribunal Supremo, no digo por un delito de traición, sino de otra índole, impute al presidente del Gobierno? A estas alturas, ¿de verdad los españoles tienen dudas sobre que es un presidente del Gobierno mafioso? ¿Que nos gobierna una mafia? ¿Que nos gobierna una banda criminal? Pues sinceramente, es que estos señores actúan con suma impunidad, porque saben que tenemos una justicia lenta. Y también saben que si callan, que si no involucran a otras piezas claves, a lo mejor a la pieza que falta precisamente de todo el sistema, si no le involucran, llegará un momento en el que el Partido Socialista, si llega otra vez al poder, ahora mismo está, pero si cuando finalice el procedimiento judicial llega al poder, tiene unos instrumentos y lo hacen con suma obscenidad, que se llama la amnistía o se llama el indulto. Acabamos de ver cómo un fiscal general del Estado, por un acto criminal, ha sido condenado por un delito gravísimo, como es tráfico de... Perdón. Revelación de secreto, iba a decir tráfico de influencias, pero en el fondo sabemos que también, porque viene de otro lado, porque viene por el triunvirato, y están ya en camino del indulto. Es decir, el propio poder político indultando un acto criminal por un favor político. Mientras los españoles de a pie, como no puede ser de otra manera, cuando son condenados cumplen sus condenas y ven a determinados políticos, y casi siempre del mismo signo como es el Partido Socialista, en una banda de corrupción y con luego instrumentos precisamente para eso. Hemos visto un gobierno cómo ha eliminado tipos penales para favorecer directamente a sus socios separatistas, cómo ha amnistiado delitos gravísimos contra la unidad nacional, contra el ordenamiento constitucional, porque necesitaba 7 votos. Este gobierno y el presidente es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder y por no ser imputado, procesado y condenado. Irene. Bueno, es que todo este asunto que estamos viendo de Aldama, que se está haciendo muy largo, la conclusión del problema que viene, por no hablar ya de la corrupción y no repetirme, es que preguntaba Ignacio, oye, ¿qué sucede si estamos ante una mafia que nos está gobernando? Todos tenemos bastante claro que el Partido Socialista, no solamente con Sánchez, ha llegado a las instituciones para el gran saqueo, esa es la finalidad de presentarse a las elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue el Partido Popular al gobierno? Es que va a haber... o va a pasar como, por ejemplo, con Aznar, que no desclasificó nunca ningún papel, hubo una concordia. ¿El régimen va a salir
fortalecido, es decir, la impunidad de aquellos que utilizan unas instituciones para el gran saqueo? ¿Va a haber algún tipo de reforma estructural importante? ¿Va a haber una persecución penal y policial de todos y cada uno de los responsables? Porque aquí han robado a espuertas, nos han entretenido con las golosinas de las prostitutas, de la cocaína y demás, que esos son pecas en la gran corrupción que efectivamente viene del otro lado del Atlántico. La pregunta que tenemos que tener clara en este año electoral es ¿qué es lo que se va a hacer una vez que se llegue al gobierno, si es que dejan que llegue alguien al gobierno, respecto de la impunidad? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a haber algún tipo de reforma del régimen o el Partido Popular va a estar en defender un sistema creado para el expolio y el saqueo a los españoles? Auditorías de infarto, que decía Alfonso Guerra, ¿se acuerda usted? Bueno, pues van a ir haciendo falta. Y pues, mire a Pablo Cambronero, por ejemplo, todo lo que está sacando. Es una vergüenza. En fin, vamos a un tema que no podemos dejar de tratar. La cuestión de las ocupaciones, el famoso decreto de tal... Bueno, el decreto Tutti Frutti. Ya sabía usted que iba metido el asunto de la prórroga de las... Pero no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado ni pasará seguramente. En fin, vamos a ver, Mónica Fuster nos hace una aproximación al asunto y ahora lo comentamos. España afronta un cambio decisivo en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Tras el rechazo del Congreso al llamado decreto Ómnibus, los jueces podrán reactivar alrededor de 60.000 procedimientos de desahucio que llevaban meses e incluso años paralizados. Estos procedimientos afectan en gran parte a viviendas ocupadas o a casos de los conocidos como inquiocupas, personas que entraron sin ningún título legal o antiguos inquilinos que dejaron de pagar el alquiler pero permanecen en el inmueble. Hasta ahora, muchos de esos casos no podían ejecutarse debido a la suspensión de los desalojos cuando los ocupantes alegaban situación de vulnerabilidad social. El decreto aprobado inicialmente en diciembre ampliaba esa protección hasta 2026. Sin embargo, al no ser convalidado por el Parlamento, desaparece. Votos emitidos 349, a favor 171, en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. En la práctica, esto significa que los juzgados recuperan la capacidad de continuar con unas resoluciones judiciales firmes que habían quedado bloqueadas por la normativa excepcional. Conviene aclarar que no se trata de desalojos inmediatos o automáticos. La reactivación implica que los procedimientos vuelvan a ponerse en marcha. Aún así, el cambio supone un giro importante respecto a los últimos años, en los que miles de propietarios veían imposible recuperar sus viviendas pese a haber ganado en los tribunales. Desde el ámbito jurídico subrayan que la novedad afecta a los casos de ocupación ilegal, donde la alegación de vulnerabilidad ya no bastará para frenar un desalojo. Los jueces podrán ejecutar órdenes siempre que se hayan cumplido los requisitos legales, algo que muchos propietarios reclamaban. Sin embargo, desde los despachos de abogados alegan que esto podría generar una sobresaturación de los juzgados que ya están hasta arriba. La decisión ha sido recibida con alivio por partes de asociaciones de propietarios, que denuncian que la suspensión de los desahucios favorecía situaciones de abuso y dejaba a miles de dueños sin acceso a su vivienda. A todas aquellas personas que se encuentren en la situación que yo he pasado, yo estoy en tratamiento con medicación y todo, a consecuencia de que este hombre estaba condenado por varias condenas penales, que lleguen hasta el final, pero hasta el final es hasta el final. Que no se amedranten y que no... Yo entiendo que la necesidad, porque yo es verdad que yo estoy hasta aquí, la necesidad aprieta, pero que al final la gente hay que colocarla en su sitio. Por el contrario, organizaciones sociales advierten del impacto que esta medida puede tener en personas sin alternativa habitacional y reclaman que las administraciones refuercen los servicios sociales. 60.000 familias vulnerables que se unen al 1,5 millones de inquilinos, que este año también estamos en riesgo de expulsión, en riesgo de desahucio, porque se acaba nuestro contrato y no tenemos ninguna medida, ninguna protección a la que acogernos. En cualquier caso, el fin del decreto marca un antes y un después en la gestión de la ocupación en España. Con unos 60.000 procedimientos reactivados, los tribunales se preparan para un aumento de lanzamientos. Mientras tanto, el debate público y social sobre el equilibrio entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad vuelve al centro de la agenda pública.
En fin, Irene González. Bueno, a mí la cifra de que haya 60.000 viviendas ocupadas, bueno, pues se rompe un poco el discurso siempre de la izquierda diciendo que la ocupación pues era algo imaginario, que no existía, era un bulo, ¿no?, de la extrema derecha, que ahora al parecer venga esta señora diciendo que hay 1,5 millones de personas que en alquiler, que, bueno, según el Estado, pues vamos a tener que pagar el resto de los españoles con los impuestos y a nadie se le ocurre, dentro de esta izquierda que nos detesta, poner medidas a que, bueno, que España deje de ser centro de acogida de todo el mundo. No hay vivienda suficiente, suben los precios, los salarios, insisto, beneficia a una clase en la que paga salarios casi de Bolivia, y sin embargo las viviendas tienen un precio casi de Miami. Y mientras tanto, si hay alguien vulnerable, que claro, si te viene todo el tercer mundo, ya sabéis quién va a ser vulnerable, no los españoles, pues también paga el contribuyente. Entonces la subida de impuestos, además, que viene para este año, es que es salvaje el expolio. Salvaje. Alejo, Ignacio, ¿cómo veis la cuestión? Bueno, vamos a ver, el derecho de propiedad es la base del funcionamiento de una economía próspera. Si no hay derecho de propiedad, es la ruina y la miseria. Esto se ha visto en la práctica en todos aquellos regímenes políticos socialistas extremos que han deteriorado, debilitado o incluso eliminado el derecho de propiedad. O sea, el derecho de propiedad es un pilar básico de la prosperidad, de la creación de riqueza y del bienestar de una sociedad. Entonces, que hay familias vulnerables, sí, que el Estado debe atender el problema de estas familias, sí, pero no a costa de los propietarios, que muchas veces, en su mayoría, son pequeños propietarios, gente sencilla, que a base de ahorrar toda la vida ha comprado una vivienda para tener una pequeña renta. Entonces, es un crimen que estas personas sean las que tengan que cargar con el fardo de la vulnerabilidad de otros, que, bueno, pues en todo caso los tendrá que atender el Estado. Es de cajón. Ignacio. Miles de familias agobiadas porque tienen un inmueble ocupado. Cientos o miles de personas mayores que están absolutamente agobiadas, que tienen que acudir a abogados para desalojar su vivienda. En España hay más de 18.000 casos de ocupaciones al año. Más del 50% de ese acto criminal causados por extranjeros. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que no hay voluntad política alguna de cambiar las cosas, porque el gobierno y la izquierda alienta, estimula y promueve directamente la ocupación. En España hay talleres que enseñan a ocupar y que también, entre otras enseñanzas, es el ordenamiento jurídico y a qué te tienes que acoger exactamente para que no te echen de una casa. En otras latitudes, en otros países, Francia desde el año 2023, en el Reino Unido, en Alemania, al ocupa se le echa entre 24 y 72 horas. En España simplemente haría falta modificar el Código Penal, una ley orgánica, y la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar los procedimientos y echar a los ocupas. Porque además es una profunda injusticia social el acto criminal de la ocupación. Una injusticia respecto del propietario, evidentemente, un delito flagrante, pero por otro lado una injusticia social. Porque evidentemente con la crisis nacional de vivienda que el bipartidismo ha provocado, los propietarios, si quieren alquilar, incrementan los precios y piden muchísimos más avales. Es decir, que el problema y la crisis nacional de vivienda se agrava precisamente por la inseguridad jurídica que se da a los... Por eso, en los últimos 5 años, el mercado del alquiler se ha reducido en España en más de un 50%. Y en grandes ciudades, por ejemplo Madrid, en más de un 70%. Y los precios, pues en fin, ¿para qué contarlo? Porque todos los españoles lo saben con absoluta claridad porque lo están sufriendo todos los días y si no ellos directamente sus hijos. Es decir, que es que estimulan,
lo promueven los poderes públicos, el gobierno y la izquierda, y por otro lado, que no ha habido voluntad política, porque el año 2015 también gobernaba el Partido Popular y redujeron las penas por la llamada ocupación no violenta. Y también tenía mayoría absoluta el Partido Popular. Y simplemente con la ley de enjuiciamiento civil y criminal se podía tramitar, cambiar, para expulsar al ocupa entre 24, 48 o 72 horas con un título de propiedad, como pasa en otras naciones de Europa. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Por favor. Hay una cosa de la ocupación que se ha mantenido porque es que les beneficia a los de arriba y les beneficia a los delincuentes que han hecho una forma de vida. Reciben pagas, no tienen que pagar alquiler porque ocupan, porque son vulnerables, y es una forma de vida que hay gente que se está enriqueciendo por encima de los trabajadores españoles, con lo que reciben del ingreso mínimo vital, con lo que se ahorran de no estar pagando un alquiler, y como encima los vulnerables suelen ser con esto personas que vienen de fuera, claro, y luego desde arriba, ¿por qué se benefician de la ocupación? Bueno, porque tienen, mira, 60.000 viviendas que en vez de ellos tener que afrontar el problema, ya sea con una remigración, con el fomento del trabajo, claro, hay gente que tiene su casa, entonces, y sin que salga dinero de las cuentas del Estado, mantienen lo que dicen una paz social, a costa de qué, del empobrecimiento del dueño del piso. Has descargado en un ciudadano algo que tenía que haber solucionado en su caso el Estado. Exacto. Vamos a irnos a la publicidad, si os parece. Hay una noticia que no quiero dejar de dar para ser enteramente equilibrado. Hay 2 obispos que se han desmarcado de la línea Argüello en materia de inmigración. Se trata de Monseñor Sanzmontes, arzobispo de Oviedo, y de Monseñor Munilla, de Orihuela, Alicante, con argumentos por otra parte bastante sensatos. La evidencia de que todos no caben es una, y luego algo que dice que tiene toda la razón del mundo. Una cosa sí tiene que decir un parlamento, no un señor. Claro. Así que, bueno, pues por tanto, Monseñor Sanzmontes como Monseñor Munilla, quede subrayada su disidencia, en este caso lúcida, respecto a la línea de Monseñor Argüello. Ay, de verdad, qué cosas, ¿eh? Es que le quitan la afición a cualquiera. Joder. A la Publi, venga. Publi, que hay que hablar del foro de Davos. Nadie le ha contado a usted nada de todo esto, pero es crucial, absolutamente crucial, porque el mundo se ha dado la vuelta. Aquí tenemos tanto lío encima, ¿verdad?, que es que no dan ganas ni de mirar, pero hay que mirar. Así que se lo contaremos enseguida. Tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. ...22:48 en Canarias. No hay que perder tiempo. Lo del foro de Davos, ¿qué ha pasado? Que el mundo se ha dado la vuelta. ¿Europa se ha enterado? Se va enterando. ¿España se ha enterado? No. ¿Qué va? Para nada, ¿eh? O sea, aquí está diciendo que... contestando a Elon Musk en Twitter. O sea, no. Pero ojo, lo dijo el primer ministro de Canadá con una frase perfecta. Ahora mismo, si no te sientas en la mesa, vas a ser menú. O sea que o te sientas a comer o te comen. Y España está colocada... Eres parte del menú. Exactamente. Y Iago Soler nos lo cuenta. Termina el foro de Davos y quizás con él varios planteamientos internacionales que teníamos asumidos. Los mensajes han sido claros. Los débiles no tienen espacio en este mundo. El primer ministro canadiense afirmaba que... Permítanme ser claro. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Entendemos que esta ruptura pide más que una adaptación. Pide que sepamos lo que ocurre de verdad. Y sabemos que el antiguo orden mundial no va a volver. No deberíamos llorarlo. La nostalgia no es una estrategia. Creemos que a partir de esta fractura podemos construir algo mejor y mucho más fuerte. Desde Europa no se dio ese mensaje. Lo más destacable es el amago de usar ese instrumento anticoerción para frenar los planteamientos de Trump en Groenlandia. Macron lo escenificaba diciendo que las tensiones comerciales socavan las relaciones y subordinan a Europa. Ni rastro de las políticas medioambientales extremas, y Estados Unidos avisa que una descarbonización sin control puede derivar en una dependencia de los materiales de China, ya que actualmente Pekín tiene el monopolio sobre tierras raras imprescindibles
imprescindibles para la fabricación de aparatos de energías renovables. China is welcome. Tampoco se escuchó nada de resetear el capitalismo, como sucedió con el COVID. En lo que coincidieron varios líderes es en que estamos ante un mundo más fuerte, más ágil y que Estados Unidos no quiere dejar su sillón. Por eso, las grandes potencias quieren ejercer su poder en las esferas que tienen a su alrededor. Si no hay negociaciones inmediatas, como hace Washington, tendrás aranceles. Mientras que Trump imita a McKinley, el que quitó Cuba, Puerto Rico y Filipinas a España, Xi Jinping intenta superar a Mao, tanteando la reunificación de Taiwán, y Putin, con Ucrania, emula a Pedro el Grande. Europa sigue promoviendo comunicados de consternación sin tener una brújula clara. La cosa está que hay que tomar decisiones. Y es muy importante saber lo que queremos ser de mayores. Pero dijo una cosa, el primer ministro de Canadá, Carney, este es un tío que viene del mundo globalista woke absoluto. Total. Bueno, lo primero que ha hecho ha sido quitar el impuesto al carbono, volver a sacar petróleo y gas como si no hubiera un mañana. Claro, pero al final la política es una realidad, ¿no? Y ahora mismo lo que hay es el final del mundo en el que hemos vivido el último cuarto de siglo. Y esto hay que subrayarlo así. Pero ¿sabes qué? Ha sido la intervención del primer ministro de Canadá, ha sido probablemente la intervención más importante que hemos visto en el Foro de Davos, pero por su claridad. Una vez más, agradezco que desde la era Trump se empieza a decir la verdad. O sea, no es que cambien las cosas, siguen siendo los mayores, los grandes potencias imperialistas que toman el control y quieren someter otros estados, no hay sitio para los pequeños, pero lo hablan abiertamente. Es vergonzoso ver a líderes, a los subcontratados que tienen en Europa, porque eso es lo que es Ursula von der Leyen, pues haciendo el ridículo. Cuando dice que si no estás en la mesa eres parte de la comida, es que es tal cual. Entonces la pregunta es, mucha gente dice, bueno, pues entonces lo que tenemos que es ir a disolver la nación, hacer una Unión Europea más fuerte. No, es justo lo contrario. Cuando tú te haces fuerte en la soberanía nacional, es cuando tú puedes establecer unas relaciones comerciales, hombre, con mayor dignidad, ¿no? Con los grandes, entendiendo los imperios. Y de verdad que ha sido mucho más ilustrativo de lo que yo creía iba a ser Davos. Vamos a ver, es verdad que la Unión Europea cometería un error si se transformase en una federación, ¿no? Es decir, la Unión Europea debe ser una unión de estados y ciudadanos, pero donde las soberanías se respeten y se conserven. Y las soberanías se ponen en común para hacer cosas que si se hacen juntos tiene ventajas para todos. Por ejemplo, la política comercial. Bueno, es obvio que si tú negocias un acuerdo comercial en nombre de 500 millones de personas, tienes más fuerza que si lo haces aisladamente como España o Francia o Chequia, ¿no? Es decir... Pues no ha servido, perdón. Eso es así. Porque si tú te sientas a la mesa en la Organización Mundial de Comercio con China, con Estados Unidos y con la India, pues claro, si tú dices, no, yo soy Eslovenia, dicen, sí, vale. Tengo una pregunta. Ahora, si tú dices, cuidado que tengo detrás un PIB de 14 billones de euros. Dicen, bueno, a ver. Entonces, hay cosas que la Unión, haciéndolas juntos, puede sacar ventajas. Y hay otras que no. Pero me da la impresión, Alejo, de que son justo las cosas que no ha hecho y está haciendo otras que no tendría por qué haber hecho y que nos han... Sí, pero yo me refiero al principio. Alejo, yo por eso... una cosa, sobre esto que dices, no, siempre se usa ese argumento. No, es que es mejor negociar de mucha gente. Bueno, ¿de qué ha servido eso con el acuerdo que firmó la Unión Europea con Estados Unidos? Que sencillamente le ha entregado absolutamente todo. Aquí es donde yo iba a ir. Para ser enteramente justos, es que tenemos unas élites que no se preocupan por el bien de las naciones. Tú cuando tienes un gobernante patriótico que se puede preocupar por el bien de su pueblo, pues a lo mejor tiene un buen comercio. Cada uno por separado, el machaque que nos hubiera hecho sería... Por eso, ahora mismo la apuesta es la siguiente. Seguir haciéndolo juntos, pero no contra nuestras naciones, sino desde nuestras naciones, claro.
Claro. Anda que no ha dicho veces aquí Alejo, precisamente, que la Unión Europea se estaba descarriando completamente porque se convertía en una especie de oligarquía opaca que tomaba decisiones que ni siquiera, que no tienen nada que ver con los propósitos fundacionales. Y se meten cosas que no tienen que meterse. Entonces, ¿es posible imaginar una coalición de grandes países europeos que actúen en defensa de sus naciones? Ostras, ¿por qué no? Por ejemplo, que sería lo lógico, ¿no? Por ejemplo, Exacto. En fin. Una política de defensa europea, eso tendría ventajas para todos. Absolutamente, es verdad. Seguro. Claro, pero una política de defensa europea. Pero patriótica, porque las mismas amenazas que tiene España no son las mismas amenazas que tiene Alemania. Esto lo entendemos, ¿no? Por supuesto. O sea, por tanto, quiero ver, tienes que ser capaz de cubrir tú tienes las dos al mismo tiempo. Tú tienes que llegar a un acuerdo en aquello que tengas en común, pero sin olvidar el bien de tu patria. Sí, pero sí. Por ejemplo, lo que no puede ser es subordinar la defensa nacional de España en favor de la defensa de otros países. Los problemas estratégicos de defensa y de seguridad de Polonia no son los mismos que los de España. Claro. Para Polonia el problema es el oso ruso que lo tiene allí al lado. Para nosotros es el comendador de los creyentes, que lo tenemos al sur y está todo el día fastidiando. Pero una política de seguridad y defensa europea que pone en común todo el poder europeo para defender tanto a Polonia como a España, eso tiene ventajas. Última palabra la tiene Ignacio. Voy rápido. A mí me parece que la Unión Europea está descolocada, que está atontada, que está agonizando, es decir, que está en trance de muerte, sin duda alguna. Y esto también es lo que nos está diciendo los Estados Unidos de América. Es decir, vosotros tenéis unas políticas aquí en Bruselas, que estáis impulsando unas políticas que son absolutamente desacertadas para el pueblo, para los pueblos de la Unión Europea. Una inmigración masiva tremenda, con lo que eso implica para la seguridad, para los servicios públicos, para la identidad de las propias patrias. Y luego, por ejemplo, también pone siempre el acento en el fanatismo climático. Es decir, ¿por qué no explotáis vuestros propios recursos naturales, generáis riqueza y esa riqueza las ponéis al servicio de los pueblos? Y también una cuestión que son las políticas de género, que es en lo que está la Unión Europea, en vez de ser una unión, un actor competitivo precisamente en el mundo actual. Nunca ha habido tanta distancia entre las élites de la Unión Europea y las necesidades y la realidad de los pueblos, y se ha vuelto a poner de manifiesto precisamente en la Unión Europea. Lo que pasa es que la Unión Europea ha actuado con muchísimo descaro. Ha estado legislando cuestiones que no son de su competencia. Aquí el Partido Popular y el Partido Socialista han estado cediendo soberanía sin contar a los españoles realmente las consecuencias de esa cesión constante de soberanía. Incluso de aquellas cuestiones que tiene competencia la Unión Europea, precisamente si una nación considera que ese tratado, que ese acuerdo, que esa política no beneficia en nada a su pueblo, la primera labor y la primera tarea de ese gobernante, que es velar por el bien común, es ponerlo de manifiesto y, en su caso, pedir el descuelgue. Y nosotros siempre estamos al servicio del más fuerte y hemos negociado todo fatal. Hablas de defensa, OTAN, Ceuta, Melilla y Canarias. De verdad, esto no se puede revertir precisamente para nuestro flanco sur, corregirlo y ponerlo al servicio de los españoles y, por tanto, proteger. Vamos. Redefinir el interés nacional. Es muy interesantísimo. En fin, es de donde estamos. Don Ignacio de Oces, don Alejo Vidal Cuadras, doña Irene González, muchas gracias a los tres por estar aquí esta noche. Con un abrazo cordialísimo a Monseñor Salmontes y a Monseñor Monseñor Munilla. Que sí, que descansen. ¿Y?